Bienvenidos, ¿cómo están? Dice Colosenses capítulo 2, verso 18 y 19, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Los falsos maestros enseñaban que los creyentes no podrían alcanzar la salvación o el premio de la vida eterna a menos que recibieran un conocimiento especial y que practicaran algunas herejías que tenían que ver con culto o mediación de los ángeles. Ellos decían que para acercarse a Dios era necesario utilizar una mediación especial por medio de los ángeles. Esta y otras herejías se encontraban ya en la iglesia de los primeros tiempos, y aquí el apóstol Pablo, a través de esta carta, trata de mostrarle a los creyentes que eso no era verdad, que en realidad el evangelio no es tan complicado, que el evangelio es algo bastante sencillo, pero que ellos no debían dejar de seguir las instrucciones, las enseñanzas que el apóstol les había enseñado. Y aquí, en el verso 19, nos muestra cuál es el camino del crecimiento, el camino que debemos seguir cada uno de nosotros para que nuestro premio no sea afectado. Todos tenemos salvación. La salvación es por gracia a través de la fe. Pero en nuestra vida cristiana nosotros debemos proseguir manteniéndonos, primeramente, como dice aquí este verso 19, haciéndonos de la cabeza. La cabeza es Cristo Jesús. Debemos primeramente, como punto principal, mencionar que para que nuestro premio no sea afectado, debemos permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo, ¿qué significa permanecer en Cristo? El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 15 que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, y que aquel que permanece en Él lleva mucho fruto. Aquí hay algo muy interesante. La demanda del Señor, el mandamiento de Dios, es que permanezcamos en Jesús. No hacer cuestiones, cultos a los ángeles, revelaciones especiales. Primeramente tenemos que recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, permitir que Él sea el Señor de nuestra vida, perdone todos nuestros pecados, aceptar por la fe su perdón, su salvación, y esto nos da la vida eterna. Ahora nosotros tenemos planes, propósitos. Uno de los propósitos que Dios tiene es que seamos conforme a la imagen de su Hijo, como vamos a ver a continuación. Pero para que nosotros podamos llegar al final de nuestros días, nuestro premio no sea afectado, debemos permanecer en la fe. Debemos permanecer primeramente en la creencia de que Jesús es nuestro Salvador y nuestro Señor, y que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que no es por medio de las obras, sino únicamente por medio de la fe. Ahora, Dios quiere nuestro desarrollo. El Señor quiere nuestro crecimiento. Estas son las palabras que nos muestra aquí el verso 19, que nos habla de que vamos creciendo, pero este crecimiento no lo producimos nosotros. El crecimiento viene de parte de Dios. Yo quiero madurar, yo quiero crecer en mi vida cristiana. Él es quien hace el trabajo, Él es quien lleva adelante esta tarea de hacernos crecer. Ahora, yo también tengo una responsabilidad. Cada uno de nosotros tenemos que tomar esta responsabilidad, y es dos cosas importantes. Habla de permanecer en Cristo y de permanecer unido a las coyunturas y ligamentos que es la iglesia. Dos cosas importantes para nuestro crecimiento, para que Dios pueda trabajar en nuestras vidas. El Señor es quien da el crecimiento. Él provee todo lo necesario para que nosotros crezcamos, pero nosotros debemos colaborar con Él, proveyéndole a Él ese campo de trabajo, ese
medio para que Él pueda moverse en nuestras vidas. Lo primero que nos pide, de acuerdo a este pasaje, es haciéndonos de la cabeza, permaneciendo en el Señor Jesús. ¿Qué es permanecer en Cristo? Primeramente, podemos mencionar, permanecer en Cristo es darle el primer lugar en nuestra vida. Dice Lucas capítulo 14, verso 26, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Este es el primer punto importante de lo que significa permanecer en Cristo. Él tiene que ser la prioridad número uno en cada uno de nosotros. No podemos permanecer en Cristo cuando Él, o decir que permanecemos en Cristo cuando Él es lo último en nuestra vida, cuando tomamos decisiones y la opinión del Señor ocupa el último lugar. Cuando caminamos y hacemos las cosas cotidianas de nuestra vida y nunca tenemos en cuenta al Señor. Cuando ponemos otras cosas en el trono de nuestro corazón, no estamos permaneciendo en Cristo. Entonces, primeramente, si queremos crecer, si queremos que nuestro premio no sea afectado, tenemos que permanecer, y permanecer es darle el primer lugar en nuestra vida. Número 2, tenemos que andar como Él anduvo, ¿sí? Si permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. Así dice Primera de Juan, capítulo 2, versos 5 y 6, y lo expresa de esta manera. Pero el que guarda su palabra, en él, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en Él. En esto sabemos que permanecemos en Él. Aquí dice, el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Tenemos que caminar como Jesús. Tenemos que tomar el ejemplo de la vida de Jesús. Debemos procurar manifestar a Jesús en todo lo que hacemos. No podemos decir que somos sus discípulos y no guardamos su palabra. Por lo tanto, qué importante es para nosotros permanecer en Jesús. Y crecemos también, de acuerdo a este maravilloso pasaje, habla de coyunturas, habla de ligamentos, ¿sí? Que unidos unos con otros vamos creciendo con el crecimiento que da Dios. Entonces, una forma de crecer es permanecer en Cristo, pero también proveemos al Señor el campo o las herramientas necesarias para nuestro crecimiento cuando, unidos con los hermanos, con los creyentes, con la iglesia de Cristo, permanecemos juntos, trabajando, edificándonos mutuamente. Así lo dice el pasaje de Colosenses, y también lo vemos en Efesios capítulo 4, que dice, versos 12 y 13, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. El propósito de Dios es que maduremos, que crezcamos, que no seamos niños fluctuantes, que no permanezcamos en un nivel de inmadurez espiritual. ¿Cómo crecemos? Permaneciendo en Cristo. Cuando permanecemos en Él, guardando su palabra, poniéndolo a Él en el primer lugar, pero también unidos con la iglesia del Señor, esto nos provee los recursos, o le provee a Dios los recursos para trabajar en nosotros y ayudarnos a crecer. Hay personas que quieren crecer por sí mismas. Es imposible. Dios es quien da el crecimiento, pero yo tengo mi responsabilidad. ¿Cuál es? Permanecer en Cristo. Y esta es la pregunta, ¿estamos permaneciendo en el Señor Jesús? ¿O bajaste los brazos, te alejaste del Señor? Él ya no ocupa el primer lugar en tu vida, en tu corazón. Su palabra no tiene ninguna relevancia para tu vida. No estamos permaneciendo en Cristo. Pero también necesitamos permanecer con los hermanos de la fe, con los creyentes, con aquellos que le entregaron su vida y su corazón a Jesús.
¿Por qué? Porque vamos creciendo unos a otros en la predicación de la palabra, cuando manifestamos los dones espirituales unos con otros en la iglesia. Esto nos ayuda, nos edificamos, oramos unos por otros, produce fortalecimiento, desarrollo, conocimiento, visión espiritual. Es de gran ayuda experimentar experiencias con los hermanos, ¿sí? Estas experiencias, los testimonios, la oración de los hermanos, la ayuda que nos podemos brindar unos a otros es de tanta importancia. Por eso la palabra del Señor nos habla de que tenemos que permanecer en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, gozando de estas experiencias sagradas que son irreemplazables. Las experiencias que vivimos como cuerpo de Cristo, cuando nos ayudamos, cuando nos fortalecemos en la fe, son irreemplazables y son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Por eso es tan importante congregarnos, reunirnos en el templo, ir a las casas de familia, pero no quedarnos en nuestra casa solos. Porque alguno dirá, bueno, yo permanezco en Cristo, yo amo a Cristo, obedezco su palabra, pero no me congrego. Bueno, no le estás proveyendo al Señor los recursos necesarios que Él necesita para tu crecimiento. Porque crecer también es manifestar los dones y talentos que tenemos. Y en el vínculo de la iglesia es donde podemos desarrollarlos, es donde podemos expresarlos, es donde pueden ir creciendo, ¿sí? Y nuestro testimonio y también el testimonio de otras personas que están pasando, viviendo por lo que nosotros estamos experimentando, nos ayuda a crecer y a fortalecer nuestra fe. Por lo tanto, mis queridos amigos, ustedes que quieren crecer, madurar, no mantenerse siempre en el mismo nivel espiritual, hay cosas que no las podemos fabricar nosotros. El fruto no lo podemos lograr ni fabricar nosotros. Nuestra tarea es permanecer. ¿Cómo permanecemos? Orando, buscando al Señor cada día, guardando su palabra, leyendo su palabra, meditando en su palabra. Este es el trabajo que nos toca a nosotros realizar. No para ganar la salvación. La salvación la tenemos a través de Cristo Jesús, de manera gratuita. No podemos pagar ningún precio, pero en respuesta a su amor decidimos ponerlo a Él en el primer lugar, decidimos buscarlo cada día, decidimos ser como Él es en este mundo y también decidimos compartir y tener comunión con los santos, unos con otros, para desarrollarnos, edificarnos y fortalecernos mutuamente. Todo esto le provee al Señor las herramientas para que pueda trabajar en cada uno de nosotros y hacernos maduros, crecidos en la fe. Busquemos al Señor. Si estamos apartados, nos hemos alejado del Señor, volvamos a Cristo. Permanezcamos unidos unos a otros, creciendo, orando. Y si bajaste los brazos, mi querido amigo, si de alguna manera has retrocedido en tu vida cristiana, busca al Señor. Y ir a la iglesia solamente tampoco es un sinónimo de crecimiento, porque podemos congregarnos, podemos buscar al Señor en la iglesia, pero luego en nuestra casa no leemos la palabra, en el diario vivir no ponemos al Señor en el primer lugar. Entonces es un equilibrio entre estas dos cosas, y mientras permanezcamos en esto, día a día, haciendo estas cosas, el Señor va a ir trabajando, ¿sí? Poco a poco, tal vez no sea algo instantáneo, demasiado rápido, y tal vez nosotros no nos demos cuenta. Y ese es el crecimiento que perdura, ese crecimiento en el que nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque no lo producimos nosotros, porque no estamos intentando nosotros hacer las cosas. Y cuando no intentamos nosotros y permitimos que el Espíritu Santo de Dios trabaje mientras nosotros permanecemos en Jesús, las personas que están a nuestro alrededor comienzan a ver la transformación, comienzan a ver el cambio, que para nosotros es desapercibido, pero está ocurriendo. Ese cambio es el que permanece, ese cambio es el que produce Dios, y ese es el que te va a ayudar a ser día a día más y más como Él es
en este mundo. Muy bien, mis queridos amigos, ¿qué te parece si oramos con respecto a esto? Y le pedimos al Señor que nos ayude a permanecer. Señor, hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo y hemos entendido que esto es mucho más que entregarle algunas horas el fin de semana, sino que necesito darle el primer lugar al Señor en mi vida. El amor de Dios, la gracia de Dios es correspondida con una entrega completa de mi vida hacia Él. Ayúdame a darte el primer lugar en mi vida, a permanecer en Cristo. Ayúdame a andar como tú anduviste en este mundo y también a crecer juntos con los hermanos en comunión unos con otros, como lo enseña tu palabra, hasta que todos lleguemos a la plena y completa medida de Cristo Jesús. Tú no quieres la inmadurez, tú quieres el crecimiento. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a mantener esta unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si nos hemos apartado de la iglesia, no nos estamos congregando, ayúdanos a resolver esas situaciones con los hermanos, a resolver esas situaciones con quien deba resolver. Y permito, Señor, a través de hoy, que la predicación de tu palabra, el estar unido al vínculo de la iglesia, al orar cada día, al leer tu palabra, al permanecer en ti, tú vas a ir obrando y trabajando en mí, produciendo fruto y fruto que permanezca. Alcanzando la madurez, creciendo a la imagen, en la semejanza y en la estatura de Cristo, como enseña Efesios capítulo 4, verso 13. Lo pido, Padre, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Contactos marioserrano@live.com.ar. En Facebook, Mario Rubén Serrano.